En el video anterior utilicé el término resonancia y forma parte precisamente del descubrimiento del Dr. Goiz en cuanto a la resonancia entre esos dos pares. En eso estamos ya bastante claros. Ahora quiero insistir en la resonancia para que entiendas lo siguiente. La resonancia es un fenómeno que está implícito en nuestra vida, en muchas áreas en donde pues puede existir la coincidencia de unas frecuencias, de unas vibraciones. Todo vibra porque todo está formado por moléculas y átomos. Los átomos tienen electrones que están girando en órbitas elípticas perfectas y permanentemente pues hay vibración. Por lo tanto, todo vibra, todo, absolutamente todo, incluso lo que uno piensa que es algo inerte como una piedra, está vibrando muchísimo en función a la vibración que producen los electrones que están girando alrededor de ese núcleo, de esos átomos que a su vez forman esas moléculas. Bien, todo eso yo sé que ya lo sabes, pero es importante ir sentando bases y dejando todo bien en claro. Entonces, hablando de la resonancia, vamos a hacer algunos ejemplos que nos van a permitir entenderlo mejor para luego pasar al terreno que quiero abordar. Imaginemos que en este momento suena mi teléfono celular, porque en otra parte del mundo una persona discó mi frecuencia que está valorada en un determinado número, que es el que permite estimular esa frecuencia, hace resonancia con mi número y existe una comunicación entre el dispositivo que me está llamando y el dispositivo que recibe, en este caso, la llamada, que es mi teléfono. ¿Por qué se logra la comunicación? Porque hay una resonancia. Si aquí estuvieran otras personas conmigo, sus teléfonos celulares simplemente no hubiesen recibido la llamada porque el número que discó pertenece a mi frecuencia y resonó solo con mi número telefónico. También ocurre lo mismo cuando estamos discando un dial para poder conseguir una emisora. Hay una emisora que transmite en 92.9, pues solamente cuando lleguemos a esa frecuencia lograremos la resonancia entre nuestro dispositivo que está rastreando las distintas frecuencias, y una vez que logramos esa resonancia es cuando podemos escuchar la radio, porque logramos esa resonancia. En la música, por ejemplo, también podemos conseguir determinar el fenómeno de resonancia de distintas maneras. Si yo tengo una guitarra y yo toco la cuerda mi, por ejemplo, la cuerda mi, en el caso de la guitarra, la cuerda mi se repite dos veces pero en una octava distinta. La afinación de la guitarra es mi, la, re, sol, si, mi. Pues si yo toco la primera cuerda, ese mi, que es un mi grave, va a hacer resonar al mi agudo, aunque está en otra octava, pero sigue siendo la misma frecuencia y va a haber una resonancia. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque están, aunque en octavas diferentes, pero están dentro del mismo rango específico resonante. Lo mismo, existe un instrumento que utilizamos para afinar, digo utilizamos porque soy músico. El instrumento se llama diapasón. Ese diapasón viene ya preparado para vibrar en cierta frecuencia. Si ese diapasón, por ejemplo, está en la tonalidad de do, pues va a resonar en do una vez que nosotros hagamos un contacto con algún objeto metálico o sólido, ¿no? Entonces va a resonar en do. Pero el fenómeno, para poder apreciarlo bien, consistiría experimentalmente en tener varios diapasones, algunos en re, otros en mi, otros en fa, otros en sol, otros en la y otros en si, es decir, en las distintas notas de la escala musical. Y aunque haya varios de estas distintas notas y varios también en la tonalidad de do, si yo hago sonar el de do, todos los diapasones que están en esa misma nota van a comenzar a vibrar, aunque no ha habido un contacto físico. Aún así van a comenzar a vibrar, y es algo muy interesante. Los demás diapasones no van a ni siquiera inmutarse, van a mantenerse allí. Esto es porque ha habido un fenómeno de resonancia entre la frecuencia emitida por un diapasón que ha encontrado resonancia en estos otros diapasones que aparentemente estaban allí, tranquilos, inertes, pero no es así. Su vibración interior, en función de las moléculas y átomos y lo que sucede en los átomos de estos que forman este diapasón,
estaban en vibración y encontraron una resonancia y por eso empiezan a vibrar. Es tan importante el fenómeno de la resonancia que ciertas frecuencias podrían hacer que un puente se cayera, por ejemplo, ¿no? Y muchísimos otros fenómenos que están vinculados con la resonancia. Sabido esto, es importante ya abordarlo desde una manera biológica, simbiótica, sinérgica, en función del cuerpo, del organismo y de lo que sucede en esos puntos que son calificados como pares magnéticos. Hablábamos de una resonancia entre un foco acidótico y un foco alcalino. Hablábamos de esto, ¿verdad? Pero también hay una resonancia muy importante que la tengamos en cuenta y que nos va a aclarar mucho. Ese fenómeno le podríamos llamar una simbiosis entre virus, hongos, bacterias y parásitos. Hay una sinergia, ellos se complementan, ellos realizan ciertas tareas, ellos proporcionan ciertas circunstancias favorables para los otros. Puede haber una perfecta interacción entre un virus y un hongo, entre un virus y una bacteria, entre un parásito y un hongo, etc. Hay una cantidad de dinámicas que ellos van ejecutando, que van preparando, que van influenciando, que van propiciando y que permiten que exista esa correlación y que surja esa coexistencia de estos microorganismos, porque he mencionado microorganismos. De hecho, hay microorganismos que no son patógenos y otros son patógenos. Para que ese microorganismo sea patógeno, necesita de una cierta circunstancia. Un virus podría ser no patógeno a menos que su ADN, por ejemplo, así lo determinase, gracias a que una bacteria en otra parte, en el otro polo, esté generando cierta acción que permita que se convierta en patógeno. ¿Lo ves? Entonces hay una simbiosis y luego de este video vas a escuchar un audio en donde te lo relato ya de una forma más técnica. Quiero que, ya sabes que la dinámica del audio es precisamente tomar nota como si estuviéramos oyendo una clase, como si estuviéramos asistiendo a clases y tomar nota. Entonces ahí te permites, por favor, tomar nota porque lo vamos a desarrollar de una manera más técnica. Pero lo importante y fundamental en este video es precisamente entender que hay una relación totalmente sinérgica entre los virus, los hongos, las bacterias y los parásitos, y que esa coexistencia es fundamental para la proliferación de estos y al mismo tiempo, aparte de la subsistencia, el desarrollo de ciertas patologías. Cualquier factor que altere esa simbiosis, esa sinergia entre estos microorganismos, pues estaría actuando a favor del organismo, porque ellos no podrían entonces o desarrollarse o proliferarse o subsistir o generar las patologías que generalmente ellos pueden desarrollar. ¿Ves lo importante de esto? Entonces, en los focos ácidos, ya te lo decía en un video anterior, encontramos los virus y los hongos. Y en los focos alcalinos, conseguimos a las bacterias y los parásitos. Los parásitos y los hongos se apoyan, las bacterias y los virus se apoyan, los parásitos se apoyan también con otros microorganismos, con ciertas circunstancias. Puede ser a nivel de materia orgánica, puede ser a nivel de humedad, de oscuridad, de la patología como tal, el desarrollo, el pH, por supuesto, del ácido y el alcalino. Todo tiene una confluencia básica y esencial y permite esto. Nuestra labor tiene que ver precisamente con no permitir que estos microorganismos que están actuando en consonancia y resonancia puedan seguir desarrollando esa labor. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, que se te quede muy bien grabado todo lo que tiene que ver con resonancia y que entiendas que en cada foco ácido encontramos virus y hongos, y en todo foco alcalino vamos a encontrar bacterias y parásitos. No siempre las enfermedades son propiciadas por la presencia de microorganismos patógenos, no siempre, pero sí es fundamental entender que hay muchas enfermedades que actualmente la ciencia no acepta la presencia o como factor causante de la misma a un microorganismo, y que con el
biomagnetismo se ha podido determinar porque hemos podido eliminar ese microorganismo y como por arte de magia la persona se ha recuperado. Digamos que el biomagnetismo, en esa pugna que tiene contra la medicina alopática, lleva un poco de ventaja porque puede mostrar resultados. Seguramente no en todos los casos. Recuerda que el biomagnetismo es perfectible, así como la medicina alopática, y ambas están en franca evolución y progreso, pero es algo muy interesante el hecho que por lo menos las premisas del Dr. Goiz se comprueban una y otra vez en el consultorio, mientras que en otros sectores de la ciencia tradicional, por ciertos conceptos que no quieren o que se resisten a aceptar, entonces no terminan de sanar algunas enfermedades, algunas patologías, sino que las ven como crónicas y las aceptan como tal, y lo único que pueden ofrecer son paliativos que puedan ir más o menos ayudando a la persona a que viva más tiempo, pero con la presencia de la enfermedad, mientras que desde la premisa del biomagnetismo, si se elimina al microorganismo, pues se elimina la enfermedad. Lo único que podría no permitir que la enfermedad se elimine es que ya exista, como te decía una vez, un daño muy fuerte a nivel degenerativo y que ya el mismo cuerpo no tenga la posibilidad de conseguir la respuesta necesaria.